Bueno, eh, un poco, yo tengo preparado este track, va a tener como tres partes. Va a tener una primera parte que es que voy a hacer una introducción. Después vamos a tener un caso que vamos a compartir sobre esto que estamos hablando. Y después vamos a hacer una especie de brainstorming para ver cómo esto se puede llevar a la práctica. Les anticipo algo. Yo vengo trabajando en este tipo de cosas desde hace unos 8 o 9 años. Lorenzo Preve dijo, yo antes trabajé en el IAE muchos años, y con Lorenzo habíamos empezado a trabajar mucho los aspectos de futuro. Y los aspectos de futuro digital a mí me llevaron a todo lo que les voy a compartir ahora, que tiene que ver con lo que se puede llamar un mundo complejo, ¿no? Y esto es como un nombre técnico, la complejidad. No es lo mismo complicado que complejo, y ahora después les cuento qué significa esto. El primer tema importante es, en toda organización, lo primero que hay que mirar es que la organización y el entorno son como espejos. O sea, la organización tiene que estar acorde al entorno, y la pregunta es, si el entorno se vuelve volátil y cambiante, ¿qué debería pasar con la organización? Claro. Entonces, primer tema importante, o sea, si no podemos tener organizaciones estables, organizaciones que no cambien en un entorno que se mueve a gran velocidad. Y esto es importante porque durante mucho tiempo, si bien había cambios en el entorno, ahora vamos a ver por qué, y un poco lo explicó Lorenzo, ahora hay como una velocidad más importante. Lo segundo es, cuando estamos en un entorno que se mueve mucho y la organización se tiene que mover mucho, ¿qué pasa con nuestras organizaciones, con nuestros planes, con nuestras ideas? Y en realidad terminan siendo como esto, o sea, es como este tema de un collage. O sea, si las cosas van cambiando, tenemos cosas que habíamos decidido hace 2 años, que las tenemos que seguir haciendo, tenemos organizaciones que decidimos, gente que contratamos hace 20 años. O sea, no hay, cuando el entorno cambia muy rápido, no podemos tener tampoco parsimonia. O sea, no podemos tener todo bien organizado, siempre hay cosas que están en el aire. Entonces, acá hay un elemento que es muy cambiante, con lo cual es muy importante entender esto, porque esto muchas veces nos dice, tendríamos que estar más ordenados. Bueno, es muy difícil ordenarse con un entorno tan cambiante. Y por último, y por no menos, este año 2020 va a ser un año que va a recordar. O sea, fíjense dónde estábamos todos en febrero. Y después seguramente vamos a tener esto, en el caso se va a ver muy patente. En febrero teníamos una idea de lo que iba a pasar y ahora cambió. Y este año va a ser tan famoso como 1914, 1789, espero, o 1810. O sea, va a ser un año muy especial, porque es un año donde se cataliza. O sea, la historia de las organizaciones y la historia humana da saltos. Eh, y este es un año que nos vamos a acordar porque todos nos comimos una curva, todos terminamos en un lugar donde no esperábamos, donde de venir por una ruta terminamos en otro lugar. Y la culpa de que nos sintamos no bien en esto la tiene don Isaac Newton, que con sus leyes y sus matemáticas y sus cálculos nos hizo creer a todos, y sobre todo a los ingenieros, que el mundo podía manejarse con ecuaciones, y conociendo el lugar donde estábamos, íbamos a poder pronosticar a dónde íbamos. Y esto que empezó en la física, después se fue llevando a muchas ciencias, inclusive al management, donde terminamos haciendo planificación como si siempre supiéramos dónde vamos, y en realidad no es cierto, y tanto la mecánica newtoniana no vale en lo grande y en lo chico. Bueno, también pasa con esto, en las sociedades no podemos pronosticar qué es lo que pasa, y las empresas dependen mucho de lo que pasa en las sociedades. Entonces, a nosotros nos duele este tipo de cambio básicamente porque nos quisiéramos tener mucho más orden. Y para ilustrar esto, cuando uno mira grandes momentos de la historia, estos años claves, este es un cuadro que explica por qué, que es un cuadro que muestra cuando llegaron los españoles a Perú,
Y fíjense lo que fue la historia de los incas y de los españoles antes de esto y después que esto. No se puede parecer en nada. Yo no puedo pronosticar con lo que pasaba antes. A partir de este evento cambia la historia. Y la historia ya no es más incaica o española, sino es una mezcla de las dos. Y esto es importantísimo porque nosotros a veces estos eventos significativos que cambian el ecosistema y cambian el mundo, nosotros los encaramos como si no hubiera habido cambios brutales. También pasa en la naturaleza. Cuando uno mira la evolución de la naturaleza y la biodiversidad en millones de años, lo que se ve, y este es un libro muy, muy interesante de una ganadora de un premio Pulitzer, se ve que la cantidad de géneros, o sea, la cantidad de especies que hay, durante muchos años estuvo estable, pero en algún momento se aceleró. Es como que la complejidad trae más complejidad. Y esas aceleraciones vienen, estos puntitos amarillos son extinciones. Es cuando hay un cambio de entorno, de pronto se activan, la naturaleza se activa, los sistemas sociales se activan. Y esto, como lo mostró Lorenzo, cuando uno mira a la población y mira este tipo de curvas, nosotros éramos 2.000 millones en 1928, 3.000 millones en 1960 y hoy somos 7.700 millones. ¿Qué significa esto? La capacidad, la cantidad de cerebros, la cantidad de conexiones, la cantidad de cosas que pueden pasar es muy distinto y esta aceleración es brutal y ha pasado en menos de un siglo. Entonces, más o menos por el 2008, nosotros veíamos que había una revolución, que es la revolución de la información, la revolución de Internet, pero más o menos por 2008 tuvimos la primera señal brutal, ya habíamos tenido una señal brutal en 2001, pero en 2008 pasó algo muy interesante cuando de pronto los mercados financieros se dan cuenta que estamos en una nueva situación. Y Nassim Taleb escribe algo sobre esto que hablábamos de estos momentos de impacto, estas cosas poco probables pero que tienen un altísimo impacto en la sociedad y por lo tanto en las empresas. Y eso se llamó los cisnes negros, pero a partir de ese momento no solamente hemos tenido más cisnes negros, sino que cada vez con más potencia. Son cisnes negros cada vez más potentes que cambian más las cosas y este año hemos tenido uno brutal. En ese libro, Taleb nos muestra como que en la historia de la humanidad y en la historia de las economías, hay momentos que son normales, que son los momentos donde más o menos se puede entender la historia, estos momentos donde la historia parece estar ubicada en una era donde podemos hacer predicción y curvas normales. Es el mundo ideal de los ingenieros, que está mezclado porque no es que ahora estamos en un mundo donde no sirve esto. Y ahora vamos a hablar de vuelta por qué pasa esto. Pero también hay momentos donde la historia cambia brutalmente, donde la historia se acelera, donde lo físico deja lugar a la información. Y la información es una palabra técnica, no es solamente datos. Es donde las posibilidades, cuando yo recibo una información, esa información me cambia la historia. Cuando yo aprendo, esos momentos donde un dato nuevo es muy importante y donde es imposible predecir y estamos en las curvas de Pareto. Físicamente, uno entiende que es el mundo del orden y el mundo del desorden. Y pareciera y visto en hielo, es el mundo donde las moléculas están fijas, donde son predecibles, donde yo sé dónde están las relaciones. Y el momento gaseoso donde todo es caótico. Ahora, en la realidad existen el orden y el desorden, y un evento puede hacernos pasar del orden al desorden. Pero también hay un tercer momento, que es el momento de las transiciones, que es el momento del líquido. Y la complejidad, técnicamente, es ese momento donde transicionamos de un sistema ordenado que cayó en desorden, cayó al desorden total, y de pronto empieza a volver a encontrar un nuevo orden. Pero durante ese tiempo, durante esa transición, estamos en momentos de complejidad, donde la realidad no es ni la anterior ni la caótica, es una nueva realidad, donde tenemos que encontrar esta nueva realidad. Y la complejidad también es una transición, así lo mismo que el caos. Entonces, estamos en este momento, en una nueva realidad, donde el mundo físico y el mundo digital, como en este río, y por eso es la metáfora de la fluidez y el metáfora del líquido,
vamos a encontrar un nuevo mundo donde no es ni físico ni digital, sino es el mundo ciberfísico. Y ese mundo ciberfísico tiene propiedades tanto del mundo físico como del mundo digital. Pero es un nuevo mundo. No, o sea, lo que estamos viendo en este momento es, y Lorenzo hablaba, un auto es una cantidad de sensores. Entonces, es un mundo, es un sistema físico que tiene sensores. Y es una nueva realidad. Entonces, ese auto con sensores es un auto que se puede manejar solo. Esto que tengamos Machine Learning es algo que tiene que ver con las dos cosas. Sin sensores no hay información. Entonces, lo que tenemos que entender es que estamos en la transición, en una nueva revolución industrial hacia un nuevo mundo. Y esto requiere, por el espejo que vimos antes, nuevos tipos de organizaciones, nuevas ideas para esta etapa de transición y de complejidad. Así que la nueva normalidad durante un tiempo no va a existir. Esta es la nueva normalidad. La nueva normalidad es una transición que va a durar mucho tiempo, donde tenemos que aprender a trabajar de nueva forma, donde tenemos que encontrar que palabras claves como incertidumbre, cambio, son palabras que vienen para quedarse, adaptación. O sea, y va a haber islas de normalidad dentro de esto, momentos donde podemos estar relativamente cómodos y momentos donde vamos a estar súper incómodos. Va a haber lugares donde podremos aplicar lo que sabemos y lugares donde no podemos aplicar lo que sabemos. Pero la principal incertidumbre es cómo se va a comportar la sociedad. ¿Qué va a pasar con esta sociedad cuando volvamos, en teoría, a poder tener contacto físico? Lo que hablábamos con Jorge hace un rato. Nuestras nuevas reuniones, ¿cómo van a ser? ¿Quiénes van a querer ir? ¿Cómo vamos a relacionarnos? ¿Vamos a querer ir a comer afuera o no? ¿Vamos a querer ir de vacaciones? ¿A dónde? Todas esas incertidumbres generan cambios y vamos a tener que ir aprendiendo y no vamos a poder usar todos los datos anteriores y vamos a encontrar lugares donde esto no cambió, pero esto es totalmente nuevo. Ahora, ¿puede en el caos haber orden? Y acá les quiero, Lorenzo les anticipó que yo les iba a mostrar un video sobre esto que tiene que ver con la complejidad. El elemento básico de la complejidad es que la interacción de las partes genera una nueva realidad. O sea, la suma de las partes es más que las partes. Y cuando uno mira el vuelo de los pájaros, estos vuelos de bandadas, los pájaros siguen ciertas reglas, pero es imposible predecir a dónde van a ir y qué forma van a generar. Y donde uno tiene que entender que lo nuevo que viene es, yo tengo que partir de las partes y de sus conexiones. La nueva realidad surge de la interacción de las partes. Y es una forma distinta, no son ecuaciones. No es como la física, que yo tengo las ecuaciones y sé a dónde voy. Tengo que empezar a conectar partes y esas partes que se conectan van a generar un nuevo futuro, una nueva realidad. Y esto viene de un montón de ciencias que tienen que ver más que con ingeniería, con la biología, cómo se estudia la neurociencia, las redes sociales. Son unas formas de mirar la realidad que no tiene que ver con con la ciencia de la tecnología. Y acá les pongo esta referencia, esto viene de Victoria Semeyenko, que es una especialista en sistemas complejos que hace matemática de sistemas complejos. Esto es para ver que esto no es caos. Acá hay un cierto orden, pero es un orden distinto. Que en vez de ser un orden ordenado por un central, es esto de el orden descentralizado, donde los nodos importan mucho. Y acá le voy a mostrar este video que muestra cómo científicos crean pequeños robots y esos pequeños robots se comportan como si fuera naturaleza. Es el comportamiento de enjambre. Y cómo los científicos aprenden de la naturaleza y cómo podemos hacer que la naturaleza después aprenda de estos robots. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestras células también son reprogramables. Los tejidos son reprogramables. Las personas con ciertas reglas pueden también meternos nuevas reglas en la cabeza y podemos reprogramar. Entonces, ¿cómo vemos como que de lo particular vamos a lo general y cómo volvemos? The universe tends toward chaos. But sometimes patterns emerge, like a flock of birds in flight. But how?
how does a group of animals, or cells for that matter, work together in an organized way when no one's in charge? Like termites building skyscrapers out of mud, or fish schooling to avoid predators. It's called emergent behavior, order emerging from chaos. And you don't just see it in nature. Enter the Kilobot, a robot the size of a quarter developed by engineers at Harvard. What's so interesting about kilobots is that individually, they're pretty dumb. They're designed to be simple. A single kilobot can do maybe 3 things: respond to light, measure a distance, sense the presence of other robots. But these are swarm robots. They work together. The kilobots can organize themselves into shapes, sort of like how cells form into an organ in your body. Here's how it works. The kilobots are programmed all at once, as a group, using infrared light. Each kilobot gets the same set of instructions as the next. With just a few lines of programming, the kilobots together can act out complex natural processes. For example, how do a group of identical cells in an embryo develop into different parts of the body? In nature, this is a fairly mysterious process, but with kilobots, you can recreate it. See here how the kilobots start off blue and then start randomly blinking either red or green? Their instructions are really simple. Respond to your neighbors, match their color. But just with that simple programming, they begin to differentiate themselves into red and green sections of the group, a lot like cells differentiating themselves in an embryo. Or here they're dispersing based on the way gas bubbles spread out to fill a volume. Here, a swarm of fireflies that start off blinking randomly and eventually begin to flash in unison. These kilobots are mimicking the way bacteria find food. That light represents food. See how they're rotating and inching forward, slowly homing in? Programmers figured out how to make the kilobots do this by watching bacteria search for food in a petri dish. But here's the thing. The researchers were then able to make a better program. They revised the software. They came up with a new, more efficient way of solving the problem. And that opens up a really tantalizing possibility, because our cells can be programmed too. With the right tools, you can actually go in and alter a cell's genetic code. It's software. With the right code, maybe you could, for example, teach white blood cells to track down and kill bacteria or cancer cells more efficiently. One day, instead of us teaching kilobots to mimic nature, they might teach us better ways of doing things, and then take over the world and destroy us all. Just kidding. O sea, disculpen por ahí, alguno se perdió algo por estar en inglés, pero lo interesante es cómo pocos elementos con ciertas reglas generan un mayor orden. Es lo mismo que pasa en la vida. Ahora, si yo puedo aprender esas reglas, voy cambiando las reglas, genero comportamientos distintos. Pero esto es distinto de que haya un orden, sino lo que estoy mirando es comportamiento que emerge. Ahora, en la realidad, esto puede pasar de que empezamos a interactuar socialmente y aparece un nuevo comportamiento. De pronto todos nosotros aprendemos que hay que generar distancia. Bueno, eso cambia el comportamiento, pero se genera un nuevo orden a partir de ciertas reglas. Esto puede pasar con el consumo, puede pasar con muchas cosas. Entonces, la forma de pensar acá es, no hay orden, pero sí hay reglas. Entonces, lo que se encuentra acá son patrones. Entonces, el punto interesante para trabajar acá, entonces, es entender qué significa esto de los sistemas complejos, que nadie está a cargo de la sociedad, nadie puede ordenar una sociedad, pero sí se pueden empezar a ordenar partes. Primer tema importante, durante esta transición, nunca vamos a estar en equilibrio. Por esto te decimos que va a haber cambios totales. No hay causalidad, o sea, en la pandemia, que es un evento absolutamente de estos complejos, la culpa es de la globalización, del bicho, de los sistemas sociales, de los gobiernos. No se puede entender qué es lo que generó la pandemia. Si uno separa las partes, se desarma el problema, pero todo participó. Las respuestas en estos sistemas no son lineales. Un pequeño estímulo hace brutales cambios, ¿sí?
Esto no se puede modelar. Esto es imposible porque no hay una solución única. El modelo es el sistema, porque estos son sistemas abiertos. Nunca tenemos... Nosotros durante muchos años los ingenieros habíamos hablado de sistemas, pero esos sistemas eran sistemas cerrados. En este momento puede haber algo que venga de afuera, una nueva tecnología, y nos abre el sistema. ¿Sí? No podemos saber lo que pasa. La entrada de Tesla cambió toda la industria automotriz, vendiendo miles de autos y sacando un solo modelo. Entonces, no tiene sentido. O sea, cuando todo el resto vendían millones de autos, alguien que vendía miles de autos cambió toda la industria. Entonces, acá es esto de que las restricciones son las reglas y el conocimiento está muy distribuido. Y acá viene la clave de la cooperación. No hay nadie dentro de este sistema que pueda entender a todo el sistema. Con lo cual, el conocimiento está distribuido, está en los bordes, está en las partes. Cuando uno mira las compañías digitales que más han crecido, lo que tienen es mucha información, mucha conexión, y las decisiones se toman en los bordes, donde está el conocimiento, donde está la interacción. Entonces, y como esto va cambiando, siempre hay que actuar con creatividad y adaptabilidad. Entonces, en sistemas complejos hay que hacer varias cosas. Primer tema importante, conocer el ecosistema. Y uno de los ejercicios que les voy a plantear ahora que hagan después es que listen los participantes del ecosistema, que vean cuál es el nuevo ecosistema, porque este ecosistema no es el que estaba hace unos años. El ecosistema de supply chain cambió, hay nuevos participantes, hay nueva gente que está metida acá adentro. La otra cosa en sistemas complejos es entender que hay que hacer nuevas conexiones. En el cerebro, el aprendizaje significa conexiones entre neuronas. Lo mismo pasa en un ecosistema de esto. Si yo me conecto con otro, genero valor. ¿Qué se intercambia en un sistema complejo? Información, activos, procesos. Siempre, cuando Airbnb nos enseñó que podíamos conectar espacios vacíos con gente, se dio cuenta que haciendo una conexión se generó valor. Y era espacio vacío, eran activos no utilizados. El tema de tener proyectos comunes, que significa hacer una conexión, es clave. Y para eso hay que encontrar ciertos propósitos que motivan y unen y lleven a estos proyectos. Y a veces hay ideas faro que orientan a pesar de los cambios, porque van a ver que en estos sistemas, yo como no puedo saber exactamente qué va a pasar, tengo que tener dirección, pero no tengo mapa. Entonces, tengo que operar de una forma ágil para ir siguiendo el ecosistema, siguiendo ciertas direcciones, pero cambiando en el medio. Y esto para muchas organizaciones es, pero ayer me dijiste que íbamos para un lado. Sí, le digo, sí, perfecto, pero ahora tenemos que ir para otro porque cambió el sistema. Y hay que utilizar toda la capacidad de las personas, y este es un cambio importante. Hemos utilizado de la gente su profesión, pero ahora tengo que usar todo el cerebro. Tengo que usar sus relaciones, su cabeza, sus otras habilidades. Y ahora lo vamos a hablar un poco, que es un tema que se llama exaptación. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios brutales en la naturaleza, como cuando los dinosaurios desaparecieron, había dinosaurios que tenían plumas, que no eran otra cosa que pelos modificados para hacer atracción sexual o por frío. Y cuando se acabó la comida, los dinosaurios pequeños que tenían plumas aprendieron a volar, y son nuestras gallinas y nuestros pájaros. ¿Qué significa esto? En la naturaleza siempre todos los órganos, todo tiene otras funciones. El hígado tiene muchas más funciones y tiene funciones secundarias. Cuando hay un cambio de entorno, esas funciones que eran secundarias se vuelven primarias. Entonces, si yo tengo gente que está muy bien relacionada, que sabe matemática, que tiene conocimiento de otras cosas, tengo que usar esos recursos que son secundarios en una situación para hacer absolutamente, se vuelven críticos en la nueva situación. Y esto no es innovación, es exaptación. Es un vocabulario nuevo que tenemos que incorporar, es con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Con lo que ya sabemos hacer, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué sirve lo que nosotros sabemos hacer? Y eso es una forma nueva de pensar, ¿sí? Porque a veces queremos innovar, es decir, aprender cosas nuevas, cuando en realidad no estamos aprovechando lo que ya sabemos. Y vamos a ver en el caso anterior, nuevo que viene, cómo esto es clave. Entonces, nosotros tenemos que aprender que nosotros estamos explotando negocios
y que vamos a tener que salir a explorar, y que son procesos absolutamente distintos, que requieren un proceso de aprendizaje, que requieren inteligencia, o sea, usar información nueva, que requiere mirar el ecosistema de una nueva forma y aprender del ecosistema, que requiere tener, como decía, dirección y no tanto mapa, porque tenemos que saber en cada cambio de circunstancia para dónde ir, y necesitamos tener sentido, el para qué. Se vuelven muy importantes los para qué, para que nuestra gente entienda qué es lo que pasa. Se dice que Napoleón revolucionó la guerra porque les explicó a sus generales que como la información en el momento de la batalla era muy complicada, que ellos siguieran los cañones, que significa donde estaba él, porque él manejaba los cañones, nunca perdieron el terreno alto y que se sigan moviendo. Con esas tres reglas y con ese sentido, Napoleón y muchos otros generales cambiaron la historia de la guerra. Y para eso tenemos que revisar nuestros procesos, nuestra organización, nuestras habilidades, lo que llamamos en organización el cuerpo, el alma, la mente y el ADN de nuestras organizaciones. Tenemos que salir de esto de tener ventajas y tenerlas para nosotros y que nuestra información es única nuestra y nuestros activos son para nosotros, para salir a colaborar, para salir a encontrar quién tiene más información, quién nos puede ayudar, cómo podemos reconfigurar nuestros sistemas. Y eso requiere una cultura y un liderazgo muy distinto. Y si alguna vez ustedes, como me pasó a mí, ustedes tienen que manejar un elefante, ustedes se dan cuenta que el elefante nunca se puede ser manejado. Y esta es la última metáfora que les quiero dejar. Las organizaciones, y este es un libro que se llama Switch, que es muy interesante, las organizaciones son mucho más potentes que nosotros. ¿Por qué? Porque llevan años trabajando, las ideas, las profesiones. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo nuevo, somos como el que maneja un elefante. Podemos direccionarlo, podemos motivar, podemos hacer que el elefante camine por lugares importantes, pero tenemos que saber que la realidad es mucho más potente que nosotros, con lo cual tenemos que aprender a colaborar, a manejar nuestra gente y a tener nuevos equipos y nuevas formas de ver la realidad. Yo quería hacer esta introducción y de paso ver cómo esto puede ser llevado a la práctica. Y por suerte tenemos un ejemplo, y ustedes vieron en esto que se llamaba el caso Arcos Dorados, y le voy a pedir a Patricio que prenda su cámara. Patricio es el director de recursos humanos de Sudamérica de Arcos Dorados. Todo el mundo conoce Arcos Dorados por su nombre marcario, que es McDonald's, pero la empresa se llama Arcos Dorados. Y a Patricio este año nos va a contar algo que tiene que ver con lo que estuvimos hablando. Se generó una nueva oportunidad a partir del caos y la crisis. Patricio, tenés buenos la palabra, días. puedes contar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando, por la invitación y hola a todos. Así que, bueno, yo les voy a contar un poquito la experiencia. Primero, bueno, contarles que Arcos Dorados es la empresa que trabaja en 20 países representando la marca McDonald's. Hoy Arcos Dorados empezó en el año 86 con un local en Capital Federal, no sé si son todos de Argentina, en Buenos Aires, en el barrio Belgrano, y después en el 2007 nos hicimos cargo de toda la operación de Latinoamérica, desde México, Puerto Rico hasta Argentina. En toda la región somos más de 90.000 empleados de forma directa y en Argentina somos 15.000 empleados. En febrero habíamos tenido los mejores resultados históricos desde la creación de Arcos Dorados, o sea, del 2007, en términos de resultados de negocio, y paradójicamente en abril tuvimos los peores resultados, digamos, de la historia, obviamente por la situación de la pandemia. Nosotros nos encontramos, obviamente, en una actividad que, como muchas otras, sufrieron, digamos, muchísimo esta situación. Obviamente la gastronomía, todo lo que tuvo que ver con esparcimiento, y algunas otras actividades también fuimos mucho más golpeadas, ¿no? Nosotros en Argentina y en Latinoamérica somos uno de los principales empleadores y somos también el principal empleador de jóvenes en toda la región. Cuando pasó esto, bueno, tuvimos que, por supuesto, reaccionar rápido. En nuestro país tuvimos casi 40 días los locales cerrados completamente hasta que empezamos a poder operar
en algunos casos con delivery, después con takeaway, y a medida que cada municipio, cada provincia empezaba a levantar las restricciones, fuimos como de alguna manera, nunca llegamos a normalizar la operación y estaremos vendiendo más o menos el 30 al 40% de la venta proyectada que nosotros teníamos para el año, lo cual eso complicó, digamos, muchísimo la situación. Nos planteamos como 3 escenarios. El primero fue implementar rápidamente todo un protocolo de seguridad que tenía que ver con algo que nosotros llamamos MAC protegidos, y ahí utilizamos la escala que tiene McDonald's en el mundo, y por supuesto tuvimos en contacto con gente de Asia y con Europa, que de alguna manera nos iba adelantando qué es lo que estaba pasando. Y estos protocolos, básicamente lo que tuvimos que hacer es intensificar un montón de cosas que nosotros ya veníamos haciendo y estaba dentro de nuestro procedimiento. Bueno, por otro lado, bueno, por supuesto el uso de barbilla, de máscaras, de barbijo, distanciamiento social, bueno, acrílicos y demás. Construimos un manual que más o menos son de 100 páginas, que también pudimos dárselos a los diferentes municipios y gobiernos para que después lo puedan implementar, digamos, en otras áreas. Por otro lado, también planteamos un eje central que tenía que ver con apoyar a la comunidad en todos los países donde operamos, donando comidas, a diferencia de muchas industrias que cerraron sus persianas. A lo mejor, no sé, el que vende cerámicos para la construcción, obviamente tuvo un gran problema por no poder vender, pero cuando abrió se encontró con los cerámicos. Nosotros de un día para el otro teníamos comida, digamos, dentro de los locales, lo cual tuvimos que reaccionar rápidamente para poder donar esa comida y no tener que desperdiciarla. Entonces hicieron muchas acciones. Y el tercer eje principal, que es un poco lo que hoy nos convoca, tenía que ver con cuidar todas las fuentes de empleo, ¿no? O sea, al ser 15.000, si nosotros dimensionamos hoy la compañía con el volumen de venta que estamos teniendo y lo que esperamos para los próximos meses, estamos sobredimensionados casi en 6.000, 7.000 personas. Lo cual eso, dentro de la masa salarial y los resultados del negocio, digamos, es algo muy importante que nosotros tenemos. Pero el eje principal tuvo que ver con, bueno, cómo vamos a hacer para garantizar no solo la fuente de empleo, sino también mantener a cada una de las personas que trabajan con nosotros a pesar de esta crisis. Y con eso hicimos como 3 acciones puntuales. Una, por supuesto, nos acogimos al ATP, digamos, como muchas de las compañías en Argentina. Por otro lado, negociar con la Cámara y con el sindicato. Yo soy miembro también de la Cámara de Servicios Rápidos, el famoso 223, en aquellos locales donde, por ejemplo, los shoppings, que no había posibilidad de operar. El 223 lo que te da es la posibilidad de pagar al 70% de la remuneración normal y habitual de los últimos meses. Pero con eso no alcanzaba, entonces empezamos a pensar otras alternativas. Y un sábado a la mañana, bueno, estoy leyendo el diario justo cuando recién empieza a comenzar el tema de la pandemia, y leo una nota de la Cámara del Software que planteaba que no por la pandemia, sino por un tema también de que las personas no están estudiando algunas carreras en particular en Argentina y no hay egresados, que había 10.000 vacantes todos los años para cubrir en la industria del software, ¿no? La Cámara del Software nuclea 1.600 compañías en Argentina. Consigo el teléfono de Jorge Nigro, que es uno de los secretarios técnicos de la Cámara, y empezamos a dialogar de qué manera nosotros podríamos ayudar. De entre los 15.000 empleados, nosotros, la edad promedio de la gente que trabaja en McDonald's es de 22. Promedio de los 15.000 o 90.000. Cuando ves, digamos, la gente que trabaja en los locales, esa edad es aún menor. Empiezan a trabajar con nosotros a partir de los 16 años, lo cual hay mucha gente que está terminando el colegio secundario y muchos otros que todavía no comenzaron la universidad. Entonces, un poco el planteo que yo les hice es, bueno, no solamente ir a plantear o ir a buscar egresados, sino por qué no vamos a un paso para atrás y empezamos a pensar en personas que quieran estudiar la carrera de programación. Y nosotros tenemos un montón de jóvenes que tal vez contándoles de qué se trata el mundo de la programación les puede interesar estudiar el día de mañana. Y bueno, y en función de eso empezamos a armar un determinado acuerdo donde nosotros funcionamos publicando diferentes búsquedas, digamos, que tengan no solamente las empresas que nuclean la Cámara del Software, sino también lo hicimos después con otras compañías. Lo hicimos con Mondelez, lo hicimos con Mercado Libre, con Walmart, con Fastra, que es una compañía también, digamos, de logística, que todavía no incorporamos ninguna persona, pero también estamos trabajando en un acuerdo, no sé si alguno, digamos, de los que están acá la conoce. Y lo que buscamos fue dar un marco donde nosotros como compañía le podamos dar oportunidades también, digamos, a nuestra gente en este contexto.
O sea, hoy el CEO de Arcos Dorados comenzó trabajando en una cocina hace casi 30 años. El 50% del equipo de liderazgo de cada uno de los mercados ingresaron hace muchos años. En mi caso yo tengo 41, ingresé cuando tenía 17 años, también trabajando en la cocina de un local, lo cual esto es algo que es bastante común para nosotros. Obviamente también se incorpora gente de afuera porque obviamente la diversidad es sumamente importante, pero en términos de desarrollo, bueno, queríamos ver también de qué manera nosotros podíamos seguir generando alguna oportunidad para nuestra gente. Y en ese sentido fuimos. Entonces hoy lo que estamos haciendo es, con todas estas compañías, comunicar puertas para adentro, digamos, cuáles son las búsquedas que hoy tienen esas compañías, y con la información que nosotros recibimos y con la autorización de nuestros empleados, obviamente de forma voluntaria, les pasamos los candidatos. Toda nuestra gente pasa por los procesos normales y habituales que estas compañías definen, y si quedan seleccionados, nosotros nos damos vuelta, le damos una licencia sin goce de sueldo, y esa persona comienza a trabajar de manera formal en estas otras compañías por un periodo determinado. Obviamente, finalizado ese periodo, la persona puede, digamos, volver a McDonald's o puede renunciar y quedarse trabajando en la otra empresa que lo ha sido seleccionado. Obviamente esto nosotros lo debatimos mucho. Por supuesto, bueno, yo no soy abogado, lo cual traté de no ponerme, digamos, algunos obstáculos que podríamos tener. Obviamente los debates fueron muy interesantes, pero la verdad que tuvimos muy buena aceptación por parte de nuestra gente. Ejemplos concretos, hoy a lo mejor teníamos una persona que trabajaba con nosotros que estaba suspendido, que no podía trabajar el máximo de sus horas, y a lo mejor estaba ganando, no sé, 40.000 pesos sin ir a trabajar. A lo mejor en otra compañía ahora empieza a ganar 100.000 pesos. Nosotros, por la persona que recibíamos, que trabajaba y ganaba 40.000, recibíamos ATP, en el cual el gobierno deja de pagarnos un subsidio por esa persona. Nosotros dejamos de pagar por una persona que no está yendo a trabajar. El empleado duplica su salario y la compañía que lo contrata, de alguna u otra manera, contrata a una persona ya entrenada y con determinadas capacidades, digamos, que le sirven. Lo cual, digamos, todas las partes ganaban, y me parece que era algo muy bueno para hacer. Por supuesto, esto no viene a solucionar en los 15.000 empleados con el gran volumen de masa salarial que nosotros tenemos. 300 personas no vienen a solucionar el problema estructural que hoy estamos teniendo, pero sí nos parece, digamos, un camino muy bueno para ofrecerle, digamos, a nuestra gente, y pensar de una manera diferente, y que esta pandemia o esta nueva normalidad pase a ser también una nueva oportunidad. Y en ese camino, digamos, estamos yendo. Obviamente, cuando yo le contaba a Fernando un poco lo que hicimos y lo que seguimos haciendo, bueno, el debate era, bueno, seguramente se te van a ir los 300 mejores empleados, ¿no? Probablemente. Y bueno, y la realidad que un poco la definición fue, si se van, buenísimo, y seguiremos contratando gente sin experiencia en el mercado laboral y seguiremos formándolos como lo venimos haciendo hace más de 30 años en Argentina. Y si la persona vuelve, va a volver mucho más formado porque tuvo otra experiencia en otro sistema, ¿no? Y esto también, ¿por qué lo hicimos? Porque nosotros habitualmente la licencia sin goce de sueldo es una práctica habitual que nosotros hacemos, no solamente para un viaje de egresados o para rendir determinados finales, sino también muchas veces para otro trabajo. O sea, al ser el primer empleo, muchos de nuestros empleados, digamos, reciben a lo mejor otra oferta laboral y tienen dudas y no saben qué hacer. Obviamente, al ser el primer empleo no pueden comparar. Nosotros brindamos habitualmente también licencias sin goce para que tengan otra experiencia, y bueno, muchos de ellos después deciden volver, y cuando vuelven, bueno, también valoran mucho más el aprendizaje que tienen con nosotros, ¿no? Pero ese fue un poco el esquema, y lo seguimos haciendo. Con la Cámara del Software encontramos también algo más allá de la coyuntura. Estamos armando todo un calendario de capacitación para que ellos puedan capacitar a nuestra gente en lo que significa el mundo del software, y tratar de que muchos jóvenes en la Argentina, a través de nosotros, quieran estudiar la carrera de programación. Y bueno, y pensar no solamente las personas que egresan, sino también las personas que todavía no eligieron la carrera, ¿no? Así que eso va a ser algo que va a quedar, y después el resto de las alianzas, bueno, por supuesto, algunos son de 3 meses, 6 meses, algunos se están pidiendo renovar, hasta que nosotros podamos reconvertirnos, digamos, y volver a tener los volúmenes de venta y poder cubrir, digamos, todas las vacantes con la gente que tenemos, ¿no? Pero ese fue un poco el escenario. Otro tema también importante que se dio fue, bueno, la relación con el sindicato, ¿no? O sea, claramente esto fue una charla que también tuvimos con el sindicato, y por suerte
nos pudimos poner de acuerdo y no poner trabas en esto, entendiendo que el principal foco era con cuidar las 15.000 personas que trabajan con nosotros y entendiendo que obviamente estábamos en una situación muy complicada al no poder operar plenamente nuestros locales, ¿no? Pero ese fue un poco el espíritu de este acuerdo, ¿no? Patricio, me interesaría mucho que nos cuentes los aprendizajes que ustedes tuvieron en esto. Si vos sacas ustedes, a ver, sale esto y de pronto saben que no resuelve todo el problema, pero igual van y seguramente tuvieron dudas, tuvieron un montón de cosas que tuvieron que discutir. ¿Qué aprendieron en esta experiencia? Bueno, en primer lugar, creo que el tema de la solidaridad, ¿no? O sea, las horas que bueno, parte de mi equipo y me incluyo le dedicamos a esto fueron, digamos, muchas y tal vez no venían a solucionar el tema de raíz. Entonces me parece que acá pensar también que de alguna u otra manera nosotros formamos jóvenes, ¿no? Son chicos que tienen 16, 17 años, inculcamos valores y me parece que también dar un mensaje a toda la compañía, independientemente de quiénes hayan quedado, que hay maneras de hacer las cosas diferentes a pesar de este contexto, nos pareció un muy buen mensaje para darle a los jóvenes, ¿no? Que en definitiva nosotros, digamos, esto que te decía antes, nosotros somos muy responsables en ser el primer empleo. Al ser el primer empleo queremos quedar, digamos, que nos recuerden de la mejor manera, ¿no? Por más que no sigan después trabajando con nosotros, y eso, recordar significa volver al corazón, ¿no? Entonces, como quedar en el recuerdo de cada una de las personas que tuvieron su primera experiencia laboral como un buen recuerdo de una primera vez en este ámbito, ¿no? Entonces, primero seguir dando un mensaje, digamos, para nuestra gente. Después, obviamente, hay que tomar riesgos. O sea, claramente hay que tomar riesgos. En esas mesas de trabajo que tuvimos, pensábamos en la contingencia laboral y pensábamos en que nos pueden reclamar y que si una persona va a trabajar a otro lado y que gana 80, va a querer volver y ganar 80, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no pueden? Bueno, había una lista de razones por cuál no hacerlo y confiamos también de que la intención era lo mejor y cuando uno lo veía, no necesariamente con la ley de contrato de trabajo, decíamos, una persona gana 40, no lo estás obligando, puede ganar 80. Nosotros no pagamos un salario que hoy, digamos, no estamos pudiendo pagar. El gobierno no nos subvenciona con una persona que va a tener un salario pleno y esa subvención puede ayudar a otro. La verdad que no le encontraba como muchas trabas al respecto. Y bueno, y después obviamente en la parte legal pudimos encontrar también la manera de hacerlo sin infringir en ninguna norma y ninguna regla, ¿no? Entonces nos pareció muy importante avanzar. Yo quiero destacar algo que tiene que ver, que vos muy naturalmente hablaste algo que a vos se te ocurrió leyendo el diario un sábado a la mañana. En estos sistemas complejos se habla mucho de serendipia. Serendipia es, ocurre algo y ustedes se animan, o sea, esa conexión se hizo, pero a partir de ahí ustedes la siguieron. Y quiero destacar el punto que tiene que ver con esto. Se hizo una conexión que antes no estaba entre ustedes y el software, entre gente joven y demandas que tiene el mercado, algo que ustedes estaban acostumbrados a hacer, pero se hizo una conexión nueva y a partir de ahí se generó todo esto. Ustedes, me imagino que están como contentos de esto y hay otras empresas que ustedes creen que hicieron esto y lo están o van a hacer esto o lo han copiado. Sí, por supuesto, y esto me parece que también tiene que ver con la escala que nosotros tenemos. Por ejemplo, lo hicimos con Mercado Libre. Yo tengo muy buena relación con la gente de Burger King, yo soy el vicepresidente de la Cámara, ellos forman parte de la Cámara y la verdad en términos de recursos humanos, digamos, después lo de marketing que hagan lo que tengan que hacer, pero estamos hablando de gente y tratamos de trabajar, digamos, en conjunto, ¿no? Y la verdad que tenemos muy buena relación. El abogado de Mercado Libre es el abogado de Burger King. Entonces, cuando yo hablo con la gente de Mercado Libre, con la persona que termino hablando es el abogado de Burger King, que después termina hablando con Mercado Libre para incluir a Burger King, lo cual, digamos, también estuvo bueno que podamos hacerlo los tres juntos y lo comunicamos juntos, también para dar un mensaje que en un país donde es muy difícil ponerse de acuerdo, bueno, dos compañías que son competidoras en el mismo segmento, pudimos trabajar en conjunto para pensar esto, ¿no? Y eso también fue un mensaje muy positivo y después tuvo muchas repercusiones en los medios y eso hizo que otras compañías, chicas, pymes, digamos, también, nosotros estamos pasando, por ejemplo, a compañías que tienen 2 empleados, no importa. Entonces, en la Cámara del Software hay compañías muy grandes y hay compañías muy pequeñas. Entonces, a lo mejor están incorporando 2, 3 personas solamente de una nómina de 10.
pero bueno, lo importante es, no importa el tamaño de la compañía, sino todos lo podrían hacer, ¿no? Bueno, y esto es importante en el sentido de que un pequeño estímulo puede generar, o sea, por ahí ustedes no consiguieron, a pesar de ser grandes, fue una semilla, pero a partir de ahora puede ser que esta semilla crezca y este tema de la colaboración, y vos dijiste claramente, competimos en marketing, competimos por los consumidores, pero en el resto de las cosas podemos colaborar, podemos usar y aparte, esto es un tema que a veces las cámaras no funciona mejor, funciona peor. Bueno, acá en estas cámaras en logística hubo cosas también muy, muy piolas, que se hicieron iniciativas muy interesantes, pero también tiene que ver acá que hay un propósito muy bueno, ¿no? Que creo que se leyó que ustedes realmente querían ayudar a la gente. Sí, nosotros, a ver, la realidad es que yo no recibí, y leo mucho las redes sociales, que por lo general, digamos, en las redes sociales la gente es un poquito más directa, digamos, el anonimato es, y la realidad es que los mensajes fueron buenos. O sea, a ver, el único punto que nosotros notábamos como que podía ser cuestionado no tenía que ver tanto con nuestros empleados, sino con la compañía que contrata a las personas de McDonald's, por ejemplo. En un momento donde teóricamente las compañías no pueden despedir, donde hay, digamos, no, hay una prohibición de despidos, ¿por qué Mercado Libre iba a contratar a alguien que ya de alguna manera ya está cubierto, ¿no?, con una compañía? ¿Por qué no contrata a alguien desocupado? Eso fue uno de los planteos que nos hicimos. Y la respuesta básicamente es que Mercado Libre también lo está haciendo con otros. O sea, no es que solamente está contratando a las personas que ya tienen empleo, está contratando de los que tienen empleos y de los que no tienen empleo, ¿no? Y así el resto de las compañías. O sea, tratamos de ser muy cuidadosos de decir, Walmart, no sé, ¿cuántas posiciones tenemos? No cubras todas las posiciones solamente con gente de McDonald's. Cubrí con gente de McDonald's, con gente de Burger King, con otras compañías y con gente desocupada, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco también lo que acordamos para que tenga esto también sentido, ¿no? Bueno, Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que tus horarios son complicados. Gracias por compartir, gracias por animarse a hacer este tipo de cosas y dejarnos un mensaje que ahora vamos a retomar y vamos a seguir trabajando en equipo. No, Muchas un gracias. placer y a disposición si alguna de las compañías que ustedes quieren implementar esto, necesitan cuál fue el acuerdo marco, digamos, a disposición para compartirlo, así que no hay ningún problema para compartirlo también. Bueno, muchas gracias, Fernando, y bueno, que tenga una buena jornada. Gracias, Patricio. Chao, hasta luego. Bueno, pasamos entonces a la tercera parte de este taller y yo les voy a poner, vieron que Alberto les mostró abrir el chat y abrir participantes. Si ustedes hacen clic en chat y en participantes, yo en el chat ahora les voy a dejar un archivo que va a ser es un archivo que ahora les voy a pasar. Son unas consignas muy simples para que ustedes puedan ver. Es un Word que lo descargan y lo abren, pero ahora se los voy a poner por las dudas porque ahora vamos a hacer un trabajito en equipo. ¿Cuál es la idea? La idea es, los voy a dividir en algunos equipos y en esos equipos les voy a plantear que miren tres cosas. Ustedes son todos del ecosistema y están acá porque son del ecosistema de supply chain. Primero, les voy a pedir que identifiquen rápidamente a todos los participantes del ecosistema, de una forma muy rápida, no tienen que hacerlo exhaustivo, sino decir, acá están estos, están aquellos, un poco para mirar el ecosistema. Segundo, miren las conexiones que hay entre los actores y las que faltan. Por ahí hay gente que no se relaciona y podría relacionarse. Y lo tercero, que imaginen, y esto es un brainstorming, tres posibles colaboraciones entre esos actores que puedan mejorar el entorno y en esta nueva situación. ¿Se entiende? Y acá buscamos cantidad de conexiones, no buscamos ponernos a pensar si es bueno o si es mala. Tres conexiones, tres buenas interacciones, tres buenos intercambios de ideas, modelos de negocios, personas, conocimiento, información, activos. Por ejemplo, dos empresas, este tiene estos activos y esta tiene estos activos, los podrían compartir, tienen estas personas, tienen este conocimiento, tienen este modelo de negocios. Yo sé que al principio va a costar, pero bueno, en unos minutos vamos a aflojar, van a estar con pequeñas salas, ahora Clara nos va a mandar esas salas, y les digo una cosa, puede ser que cueste, pero inténtenlo, a ver si nos traen tres nuevas conexiones
3 nuevas formas de conectarnos, 3 nuevas formas de conseguir valor en este nuevo mundo que viene. ¿Está bien? Yo les voy a dar unos 15 minutos, 20 minutos, 15, entre 15 y 20 minutos, voy a ir pasando por las salas, va a haber solamente 3 grupos, y volvemos y vamos a ver qué les pasó en los grupos. ¿Se animan? Qué bien lo pasamos en el grupo, la verdad. Un placer. Bueno, el poder de las redes es, en este sentido los trajimos rapidísimo, vieron qué bueno es. El poder de que acá no tengo que ir a correrlos por los pasillos del evento. Bueno, ¿alguien quiere comentar cómo le fue? Abran el micrófono y nos Lo cuentan. puedo comentar si quieren, Dale. no hay problema. Me presento Te iba primero para todos. te iba a Soy... nombrar delegado, José. tranquilo. Dale, José. Soy José de Ya. Yo soy director de supply para Índigo, para Latinoamérica. Índigo es una compañía de agro. Tenemos algunos negocios ya funcionando en Argentina. Vendemos microbios, si quieren, para el agro, que le hacen muy bien a las plantitas y son menos contaminantes que otras cosas que andan dando vuelta. Acabamos de lanzar en Argentina un piloto de un sistema de financiamiento digital donde gente que tiene ganas de invertir y productores se pueden conectar y prestarse plata. Y tenemos en el pipeline cosas súper disruptivas en todo lo que es la digitalización del agro, ¿no? Eso es lo que hace un poco Índigo. Esperamos en breve tener un proyecto, algo así como un mercado libre, imagínense, para el mercado de granos, o un Uber para los camiones de agro, digamos, estamos trabajando en proyectos de ese estilo. Bien. Éramos 3. Teníamos a Carlos Santa Cruz, que está por ahí, de Andreani, de la parte de Real Estate, y Richard Aldao de Action Energy. Entonces, un poco, digamos, hay conexiones que hoy tenemos, si quieren yendo a las preguntas. De hecho, Andreani es nuestro proveedor logístico, ellos nos hacen la distribución de nuestros microbios directamente al campo. Es un cambio en el modelo de negocios que hicimos este año. Y Action también en algún punto es proveedor de Andreani de combustibles, y creo que, bueno, en algún otro punto casi todos consumimos los productos de Action también. Y están hoy, Action, referido a agro también, están creando o tienen ya una red de distribución dentro de agro de lo que es combustible, y están avanzando hacia poder financiarle el combustible con canje de granos a los clientes, que es una operación bastante habitual y que Índigo hace muchísimo también. Con lo cual hay varias conexiones que ya funcionan o están en vías de. Y por último, la tercera, que tiene que ver con imaginar, creo que hubiésemos necesitado bastante más tiempo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y acá hablo desde mi lugar. Yo creo que en esta conexión de compañías con sus operadores logísticos va a seguir la delegación de cosas. Ocúpate de mi centro de distribución, ocúpate de mi logístico, ocúpate de mí. En algún momento creo que las compañías ni siquiera nos vamos a ocupar ni de facturar, ni de cobrar, que algo de eso ya está haciendo Andreani. Lo veo como una tendencia. Nosotros en el agro tenemos la problemática, somos bastante estacionales, digamos. Hay épocas del año donde tenemos un montón de laburo y épocas donde no tenemos nada que hacer. Entonces hay como una subutilización de recursos, y me parece que optimizar esa cosa en la red, en nuestra red, es algo que sin duda es una tendencia, ya está, ya existe, pero se tiene que consolidar. Sin dudas, digamos, la tercerización de estaciones de servicio de Andreani en Action es algo que surgió ahí también. Digamos, Action es especialista en ese tema, y Andreani tiene un servicio y dice: yo no quiero operar esto, es un quilombo, la seguridad, bla, 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 bla. Es algo que se podría llegar a hacer. Nos contaba un poco Carlos también sobre que ellos hoy están haciendo cobranzas
algunos de sus clientes, que no es tan habitual, digamos, tercerizar la cobranza, pero creo que es una linda cosa para pensar. Y si nos dan 2 o 3 horas más, creo que nos podríamos imaginar un montón de otras cosas. Yo les contaba uno de los proyectos donde Índigo está trabajando, que tiene que ver con todo el movimiento de granos en Argentina, intervienen todos. O sea, en algún lugar Andreani puede agregar valor y Action parte, cobra con canjes, nosotros también hacemos canjes a nuestros clientes. El canje implica movimiento de granos, el consumo de combustible, con lo cual creo que en una tarde de café podríamos inventarnos varias otras cosas. Muy bien, y es muy interesante y esta incomodidad al principio. Una de las cosas muy, muy importantes es que al principio va a ser incómodo porque no estamos acostumbrados a pensar en conexiones. Estamos pensados a pensar en nuestro modelo de negocio, no en abrirlos, o no en sacar información o cambiarlo, ¿no? Bien, ¿algún otro equipo que quiera hacer comentarios? Estamos a 3, 4 minutos. A ver, ustedes saben que el tiempo siempre es tirano y nosotros siempre tenemos poco tiempo para esto, pero la idea es abrir el tema, ¿no? Sí, a otro equipo. El equipo que se divirtió un montón, no van a contar nada. Carolina o Ezequiel, ahí hay un par de ideas buenas, vamos. Vamos. Ahí, hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Sebastián Didari habla. Hola, Sebastián. Nosotros estuvimos charlando un poco en el grupo, había gente de aerolíneas, estaba Carolina en la parte de carga de aerolíneas, Ezequiel y Felipe de YPF y Alberto. Empezamos a comentar algunas cuestiones como en esta época lo importante que podía llegar a ser el tema del transporte compartido de personas, obviamente con el cuidado del caso que requiere, y comentaban, no recuerdo quién, si Felipe o Ezequiel, que YPF estaba internamente queriendo avanzar en ese tema, dentro de la misma compañía, digamos, no como una plataforma externa o general para todo el mundo, pero sí dentro de la compañía como para poder compartir algo de eso. Así que pareció algo interesante tratar ese tema del movernos de una manera diferente, en especial en esta época. Perfecto. Además de colaborar entre empresas competidoras en algún segmento del transporte, ¿no? O logística inversa, o no inversa, pero empezar a romper un poco esos paradigmas de imagen de marca, exclusividad, ploteo, camiones exclusivos y demás, que obviamente tienen un trasfondo comercial, marketing y demás, pero por ahí no tanto desde el punto de vista de costos, digamos, ¿no? Ahí se veía como le podemos poner paneles que se vayan cambiando a medida que pasa el tiempo y depende por la zona. Fíjense que ahora la cancha de fútbol. Como la cancha de fútbol. Claro. Perfecto. Hablábamos de eso. Bueno, alguna idea de esa surgió en el grupo. Buenísimo. Bueno, veo que, y esto es conexión. En el otro grupo yo estuve y no quiero, me va a saltar porque, bueno, acá está Alberto y tenemos que pasar al otro. A ver, disculpen, por ahí se hizo un poco corto esta parte, pero preferí que discutieran más en los equipos. Pero la idea es esta, la idea es encontrar elementos, encontrar actores, empezar a colaborar, ver otros modelos. Yo contaba en el otro sobre el tema de información y creo que Jorge lo habló muy bien, que uno se junta a buscar información y todos miramos el póker, ¿no? Pero les contaba que Mercado Libre abre toda esa información a través de APIs que se conectan y Walmart no lo hace. Y Mercado Libre de alguna forma consigue otras cosas. Bueno, la idea era despertar un poco este tema de colaboración, generar nuevas ideas, generar nuevas conexiones mentales, nuevas conexiones neuronales. Espero que haya servido la sesión y que sigan en la sesión principal. Y bueno, hasta siempre. Y vuelvan a la sesión principal. Acá Clara nos puso el link, así no se lo pierden. Un abrazo y nos vemos. Mil gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Buenísimo. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Tenerte. Bueno, tenemos un break de unos minutos y 25 vamos a empezar en la sesión plenaria con una historia colaborativa muy interesante que además es solidaria. Así que no se lo pierdan, los esperamos ahí. Gracias, nos desconectamos.